Elena Rodríguez despertó a las 6 de la mañana con esa sensación familiar de agotamiento, como si hubiera corrido un maratón mientras dormía. Su cuerpo se sentía pesado contra el colchón, y antes de abrir completamente los ojos, ya sabía que algo no estaba bien. Era esa sensación que había aprendido a reconocer después de más de 10 años luchando contra la diabetes tipo 2, el cansancio profundo que llegaba cuando su azúcar había estado alta toda la noche. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba el glucómetro en la mesita de noche, el mismo ritual que la atormentaba cada mañana desde que le diagnosticaron la enfermedad. El pequeño aparato blanco, ya desgastado por el uso constante, descansaba junto a un vaso de agua tibia y sus pastillas matutinas. Elena sabía que debía hacer la medición en ayunas, pero siempre posponía ese momento unos segundos más, como si el tiempo pudiera cambiar mágicamente los números que estaba a punto de ver. Finalmente, se pinchó el dedo índice con la lanceta, sintiendo el pequeño pinchazo que se había vuelto tan rutinario como cepillarse los dientes. Una gota de sangre apareció y la colocó cuidadosamente en la tira reactiva. El glucómetro emitió su característico pitido, después de 5 segundos que se sintieron eternos, y mostró los números que tanto temían. 247 mg. Andile otra vez. ¿Cómo es posible?, murmuró para sí misma, sintiendo como el desaliento se apoderaba de su pecho, como una ola fría. Había seguido al pie de la letra las indicaciones de su médico. Había tomado su metformina religiosamente después de cada comida. Había evitado los churros y las cocadas que tanto le gustaban. Incluso había renunciado a los tacos de carnitas que Carlos y ella solían disfrutar los domingos en el mercado San Juan de Dios. Y aún así, su cuerpo parecía traicionarla cada mañana. ¿Te levantas cada día preguntándote por qué tu azúcar sigue alta a pesar de hacer todo bien? Hay una fruta que tienes en tu cocina ahora mismo que podría cambiar tu vida para siempre. Comenta así. Si tú también luchas con estos números impredecibles, quiero saber quién más pasa por esto. Carlos, su esposo de 70 años, se removió en la cama al escuchar el suspiro pesado de Elena. Durante 42 años de matrimonio, había aprendido a reconocer cada uno de sus estados de ánimo, cada sonido que hacía, cada gesto que la delataba, y este suspiro en particular, profundo y lleno de resignación, significaba que los números no eran buenos. Se incorporó lentamente, sintiendo como sus articulaciones protestaban después de una noche inquieta, frotándose los ojos cansados. ¿Qué dice hoy, mi amor?, preguntó con voz ronca, aunque ya conocía la respuesta por la expresión derrotada en el rostro de su esposa. Elena tenía esa mirada perdida que había desarrollado en los últimos meses, como si estuviera viendo algo terrible que él no podía percibir. 247, respondió Elena, guardando el glucómetro en su estuche de cuero negro con movimientos mecánicos. No entiendo, Carlos. Ayer apenas en una ensalada de nopales con pollo asado y 2 tortillas integrales pequeñas, ni siquiera le puse sal de más. ¿Por qué sigue subiendo? Su voz tenía esa nota de desesperación que Carlos había comenzado a escuchar con más frecuencia. Era como si Elena estuviera peleando contra un enemigo invisible que ganaba todas las batallas, sin importar cuánto esfuerzo pusiera ella en la lucha. Carlos se levantó despacio y caminó hacia la ventana de su modesta casa en la colonia americana de Guadalajara, una zona que había visto crecer durante las 4 décadas que llevaban viviendo ahí. Corrió las cortinas de tela floreada que Elena había cosido años atrás, cuando aún tenían energía para proyectos caseros y planes a futuro. El sol matutino ya calentaba las calles empedradas y podía escuchar a los vecinos preparándose para otro día, el sonido de motores encendiéndose, perros ladrando en la distancia, y el pregón lejano del panadero que pasaba cada mañana con su bicicleta cargada de bolillos y conchas. Pero dentro de su hogar, la preocupación se había vuelto la compañera constante de cada amanecer. Un huésped no invitado que se sentaba a la mesa con ellos en cada desayuno y los acompañaba a la cama cada noche. Tal vez deberíamos ir al doctor otra vez, sugirió Carlos, aunque sabía que Elena había visitado a 3 diferentes endocrinólogos en los últimos 2 años. El doctor Hernández, del Hospital Civil, la doctora Morales, de una clínica privada en Providencia, y hasta el doctor Ramírez, que le había recomendado su hermana desde Tijuana. Todos con las mismas recomendaciones que parecían no funcionar para ella: dieta baja en carbohidratos, ejercicio regular, medicamentos puntualmente y monitoreo constante.
Elena se dirigió al baño arrastrando los pies, sintiendo como sus pantuflas de borrego rosadas rozaban contra el piso de loseta fría. Mientras caminaba, notó nuevamente esa sensación extraña de hormigueo que había comenzado a sentir en los dedos de los pies la semana anterior. Era sutil al principio, como pequeñas agujas diminutas que aparecían y desaparecían, pero ahora era más constante, más presente, más aterradora. Esa sensación la transportaba inmediatamente a los recuerdos de su prima Guadalupe, quien había perdido 2 dedos del pie derecho por complicaciones diabéticas hace 3 años. Elena recordaba vívidamente la última vez que la visitó en el hospital, viendo cómo los médicos le explicaban que la circulación había estado comprometida por mucho tiempo, que el daño a los nervios había sido progresivo, que si hubiera llegado antes tal vez. No, 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 se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza para alejar esos pensamientos oscuros. No va a pasarme a mí. Estoy controlando todo. Estoy haciendo todo bien. Pero mientras se lavaba la cara con agua fría, tratando de espantar el cansancio de la noche, observó su reflejo en el espejo del baño. El cristal, ligeramente empañado por la humedad matutina, le devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía completamente. Sus ojos, que antes brillaban con la energía y determinación de una maestra que había dedicado 4 décadas a formar niños, ahora mostraban las ojeras permanentes del sueño interrumpido y la preocupación constante. Sus mejillas, antes llenas y rosadas, ahora lucían más delgadas, no por una pérdida de peso saludable, sino por el estrés constante que había comenzado a tallar líneas nuevas alrededor de sus ojos y su boca. Incluso su cabello, que siempre había sido su orgullo, se veía opaco y sin vida, como si la diabetes estuviera robándole la vitalidad desde adentro hacia afuera. A los 67 años, Elena había sido una mujer activa y vibrante, una profesora de primaria que había dedicado 40 años de su vida a enseñar a niños de 6 y 7 años en la Escuela Benito Juárez del centro de Guadalajara. Recordaba con nostalgia esos días cuando llegaba a casa con energía después de 8 horas de clases, cuando planeaba actividades creativas para sus alumnos, cuando tenía paciencia infinita para explicar las tablas de multiplicar por décima vez al niño más distraído de la clase. Ahora, jubilada desde hacía 5 años, se suponía que estos serían los años dorados para disfrutar con Carlos, viajar un poco por México, visitar las playas de Vallarta, que siempre habían prometido conocer, ir a ver las pirámides de Teotihuacán, que habían postergado durante décadas por falta de tiempo. Habían hablado de conocer a los nietos que esperaban tener algún día, cuando su hijo Javier, que vivía en Ciudad de México, decidiera formar una familia. Pero la diabetes había cambiado absolutamente todo. Cada plan, cada salida, cada comida, cada momento de espontaneidad tenía que ser calculado, medido, pesado y planificado con anticipación militar. Ya no podían simplemente decidir ir a cenar a una de las fondas familiares que tanto les gustaban en el centro de Guadalajara, porque Elena tenía miedo de no saber exactamente qué contenían los platillos, cuántos carbohidratos ocultos podrían estar escondidos en una salsa aparentemente inocente. Las reuniones familiares se habían vuelto campos minados de tentaciones y explicaciones incómodas sobre por qué no podía comer el mole de su cuñada, por qué tenía que rechazar el pastel de cumpleaños de su sobrino, por qué siempre llevaba su propia comida en un tupper de plástico azul que ya se había vuelto símbolo de su condición. «Elena, el desayuno está listo», gritó Carlos desde la cocina, interrumpiendo sus pensamientos melancólicos. Había preparado lo de siempre: huevos revueltos con nopales y cebolla, una rebanada de pan integral tostado y café negro sin azúcar, todo medido con la báscula digital que habían comprado especialmente para pesar cada porción, todo calculado según las tablas de intercambios que la nutrióloga les había dado, todo terriblemente predecible y controlado. Elena caminó hacia la cocina, sintiendo el peso familiar de la rutina que había dominado su vida. En la mesa de madera que Carlos había hecho con sus propias manos 20 años atrás, estaba su pastillero semanal de plástico transparente, perfectamente organizado con sus medicamentos matutinos, 2 pastillas de metformina de 850 miligramos, un complejo vitamínico, las pastillas para la presión arterial que había desarrollado como consecuencia de la diabetes y una nueva adición reciente una pastilla para el colesterol que también había comenzado a subir. La cocina,
pintada de amarillo claro y decorada con azulejos de Talavera que habían traído de Puebla en su luna de miel. Olía a café recién hecho y a los nopales que Carlos había asado en el comal de barro. Normalmente, estos aromas la habrían hecho sentir en casa, cómoda, amada, pero ahora, incluso los olores más familiares le recordaban las restricciones, las medidas, los cálculos constantes. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Carlos?, le dijo mientras se sentaba frente a su plato, observando los huevos que se enfriaban lentamente y los nopales cortados en cuadritos perfectos. No es solo los números altos en el glucómetro, no es ni siquiera el miedo a las complicaciones, aunque eso me aterra. Es sentir que mi propio cuerpo ya no me obedece, que ya no somos un equipo. Su voz comenzó a quebrarse ligeramente, y Carlos pudo ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas que se esforzaba por contener. Hago todo lo que me dicen los doctores, sigo todas las reglas al pie de la letra, me privo de todo lo que me gusta, y aún así siento que estoy perdiendo. Carlos dejó su taza de café y se acercó a la silla de Elena. Sus manos, marcadas por los años de trabajo como mecánico en el taller de la colonia Ladrón de Guevara, acariciaron suavemente los hombros tensos de su esposa. Podía sentir cómo ella llevaba toda la frustración y el miedo, acumulados en esos músculos que se habían vuelto duros por la tensión constante. No te rindas, mi amor, le susurró al oído, con esa voz suave que reservaba para los momentos más difíciles. Tiene que haber algo que podamos hacer, algo que los doctores no nos han dicho todavía. Elena intentó sonreír, pero por dentro sentía como si estuviera perdiendo una batalla que no sabía cómo pelear, contra un enemigo que no podía ver, pero que estaba ganando terreno cada día. Tomó su primer bocado de huevo, masticando mecánicamente mientras calculaba mentalmente cuántos carbohidratos estaba consumiendo, cuándo debería tomar su siguiente lectura de glucosa y si debería caminar un poco más después del desayuno para tratar de bajar los números que había visto esa mañana. El hormigueo en sus pies parecía intensificarse cada vez que pensaba en él, como si su cuerpo le estuviera mandando una advertencia urgente que no sabía cómo interpretar. Se preguntaba si Carlos también había notado que últimamente caminaba más despacio, que evitaba las caminatas largas que antes disfrutaban juntos, que se cansaba más rápido subiendo las escaleras del mercado. La rutina matutina continuó como siempre. Elena tomó sus pastillas una por una con sorbos pequeños de agua. Carlos lavó los platos mientras ella se vestía y ambos se prepararon para enfrentar otro día incierto, otro día de números impredecibles, otro día de esperar que algo, en algún momento, finalmente funcionara para devolverles la tranquilidad que habían perdido junto con la estabilidad de su azúcar en la sangre. 3 semanas después de esa mañana devastadora, Elena se encontraba en la cocina preparando el almuerzo cuando sintió un mareo repentino que la obligó a agarrarse del borde de la estufa para no caer. El glucómetro que acababa de usar marcaba 312 mg/d, el número más alto que había registrado en toda su vida como diabética. Sus manos temblaban mientras guardaba el aparato y una sensación de pánico comenzó a apoderarse de ella. Carlos gritó con voz temblorosa, pero él estaba en el patio trasero, regando las plantas de tomate que cultivaban juntos desde hacía años. La sensación de estar completamente sola con esos números aterradores la hizo sentir vulnerable y asustada como nunca antes. Durante esas 3 semanas, Elena había cometido varios errores que muchos adultos mayores con diabetes cometen sin darse cuenta. Errores que parecían lógicos, pero que en realidad empeoraban su condición. El primero y más grave había sido saltarse comidas cuando veía números altos en su glucómetro. Si mi azúcar está alta, no debo comer más, se decía a sí misma, sin entender que saltarse las comidas provocaba que su hígado liberara glucosa almacenada, elevando aún más sus niveles. El martes anterior, después de ver 278 mg/dl en su medición matutina, Elena había decidido no desayunar y esperar hasta el almuerzo. Para la hora de la comida, se sentía débil y mareada, pero cuando se midió nuevamente, el glucómetro mostraba 295 mg/d. Esto no puede ser, había murmurado, sin comprender que su decisión de no comer había empeorado todo. El segundo error que cometía religiosamente era ejercitarse de forma intensa cuando veía números altos.
La semana pasada, después de una lectura de 264 mg/dl, Elena había salido a caminar bajo el sol abrasador de Guadalajara durante una hora completa. Creyendo que podía quemar el azúcar extra, regresó a casa agotada, deshidratada y con dolor de cabeza, solo para descubrir que su glucosa había subido a 287 mg/dl. Lo que Elena no sabía era que cuando la glucosa está muy elevada, el ejercicio intenso puede hacer que el cuerpo libere más glucosa como respuesta al estrés, empeorando la situación. Carlos había notado estos patrones destructivos, pero no sabía cómo ayudar. Veía a su esposa saltarse comidas, caminar obsesivamente bajo el sol y medir su glucosa hasta 10 veces al día, cada vez más frustrada con los resultados. «Mi amor, tal vez deberías comer algo pequeño», le sugería tímidamente, pero Elena lo rechazaba con determinación. «Ah, no, Carlos. Si como más, va a subir aún más». El tercer error, quizás el más peligroso, era automedicarse aumentando las dosis de metformina cuando veía números altos. Elena había comenzado a tomar una pastilla extra solo por esta vez cuando los números superaban los 250 mg/dl. No le había dicho nada a Carlos ni a ningún médico sobre esta práctica, pensando que era una decisión inteligente y responsable. Si una pastilla no funciona, 2 van a funcionar mejor, razonaba mientras tragaba la píldora adicional con un vaso de agua, ignorando que el exceso de metformina podía causar efectos secundarios graves, especialmente en personas mayores como ella. Los calambres estomacales que había comenzado a sentir después de las comidas, las náuseas que llegaban sin previo aviso y la diarrea ocasional que la despertaba por las noches eran señales que Elena atribuía al estrés, no a la sobredosis de medicamento que se estaba autoadministrando. El cuarto error era pesar cada gramo de comida obsesivamente, pero no entender realmente qué estaba midiendo. Elena había comprado una báscula digital precisa y pesaba religiosamente sus porciones de arroz, pasta y tortillas, orgullosa de su disciplina. Sin embargo, no sabía que estaba pesando los alimentos después de cocinarlos, cuando ya habían absorbido agua y cambiado su densidad nutricional. Una porción de 100 gramos de arroz cocido no era lo mismo que 100 gramos de arroz crudo, pero Elena no conocía esta diferencia crucial. Además, mientras pesaba meticulosamente los carbohidratos visibles, Elena agregaba solo un poquito de aceite extra al sartén, solo una cucharadita de miel de agave a su té de la tarde, y solo unas gotitas de salsa picante a sus comidas, sin darse cuenta de que estos pequeños extras se acumulaban y afectaban significativamente sus niveles de glucosa. Durante la segunda semana de octubre, la situación empeoró cuando Elena desarrolló lo que ella describía como días buenos y días malos con su diabetes. Los días buenos, cuando se despertaba con números relativamente normales, como 150 mg/dl, Elena se permitía pequeñas libertades en una tortilla extra en el desayuno, un té con una cucharada completa de miel, o incluso una pequeña porción de frijoles refritos que Carlos preparaba los sábados. «Hoy, mi azúcar está bien, ¿puedo comer un poquito más?», se justificaba, sin entender que estas recompensas por los días buenos contribuían directamente a crear los días malos que la atormentaban. Era un ciclo vicioso que ella misma había creado sin darse cuenta, en restricción extrema, seguida de pequeñas indulgencias que saboteaban todo su progreso. Los días malos, cuando se despertaba con lecturas superiores a 200 mg/dl, Elena entraba en modo de pánico total. Se saltaba el desayuno, bebía únicamente agua y té verde sin endulzar durante toda la mañana, y se medía la glucosa cada 2 horas, esperando ver una mejora mágica que nunca llegaba. Para la tarde, se sentía débil, irritable y confundida, pero seguía resistiéndose a comer, porque no se merecía la comida cuando sus números estaban altos. Carlos observaba estos extremos con creciente preocupación. Su esposa, que siempre había sido una mujer equilibrada y racional, ahora oscilaba entre la restricción obsesiva y la culpa paralizante. «Elena, esto no puede ser normal», le había dicho después de verla rechazar 3 comidas seguidas en uno de sus días de castigo. «Tú no entiendes, Carlos», le había respondido Elena con lágrimas en los ojos. «Mi cuerpo no funciona como debería. Si como, sube, si no como, también sube. Ya no sé qué hacer». La relación con la comida,
que antes había sido una fuente de placer y conexión social, se había transformado en una batalla psicológica agotadora. Elena había comenzado a ver cada plato como un enemigo potencial, cada ingrediente como una amenaza a su estabilidad. Las comidas familiares, que antes eran momentos de alegría y conversación, ahora transcurrían en silencio tenso, mientras Elena calculaba, pesaba y se atormentaba por cada bocado. El quinto error, quizás el más sutil pero igualmente destructivo, era la falta total de sueño reparador. Elena se despertaba entre 3 y 5 veces cada noche para ir al baño, una consecuencia directa de sus niveles altos de glucosa, pero también se levantaba obsesivamente a las 2 de la madrugada para medirse el azúcar solo para estar segura. Estas interrupciones constantes del sueño creaban un círculo vicioso. A la falta de descanso aumentaba el cortisol, la hormona del estrés, que a su vez elevaba la glucosa matutina. Elena se despertaba más cansada cada día, lo que la hacía menos capaz de tomar decisiones racionales sobre su alimentación y ejercicio, perpetuando el ciclo destructivo. No puedo seguir así, le confesó Elena a Carlos una noche después de levantarse por cuarta vez para medirse el azúcar. Eran las 3 de la madrugada y el glucómetro mostraba 234 mg/dl, a pesar de que no había comido nada desde las 6 de la tarde. Carlos, agotado por las noches interrumpidas y preocupado por ver a su esposa deteriorarse día a día, la abrazó en la oscuridad de su habitación. «Mañana vamos al doctor», declaró con firmeza. «Esto tiene que parar, Ann». Pero Elena sacudió la cabeza. «Ya fuimos con 3 doctores diferentes, Carlos. Todos dicen lo mismo. Las pastillas no funcionan, la dieta no funciona, el ejercicio no funciona. Tal vez yo soy el problema». La desesperación en su voz quebró el corazón de Carlos. Su esposa, la mujer fuerte e inteligente, que había educado a cientos de niños durante 4 décadas, se estaba rindiendo. Los errores que cometía no eran por negligencia o falta de voluntad, sino porque nadie le había explicado verdaderamente cómo funciona la diabetes en el cuerpo de una mujer de su edad. La mañana siguiente, Elena se despertó con una sensación de entumecimiento en los dedos de ambos pies que ya no podía ignorar. El hormigueo había evolucionado a una pérdida parcial de sensibilidad que la aterró. Cuando se levantó de la cama, sus piernas se sintieron inestables, como si no fueran completamente suyas. Se dirigió al baño con pasos vacilantes, agarrándose de la pared para mantener el equilibrio. El glucómetro marcaba 289 mg/dl y por primera vez en meses, Elena no sintió la frustración habitual. En su lugar, sintió miedo real, miedo de que su cuerpo finalmente le estuviera cobrando la factura de todos esos números altos, de todos esos errores bien intencionados, de toda esa lucha solitaria que estaba perdiendo. Carlos lo llamó con voz débil desde el baño. «Creo que necesito ayuda de verdad». Cuando Carlos llegó corriendo y vio a su esposa sentada en el borde de la tina, pálida y con las manos temblando, supo que habían llegado a un punto de no retorno. Los métodos que habían estado usando no solo no funcionaban, sino que estaban empeorando todo, pero lo que viría a seguir sorprendería hasta a su propia familia. La respuesta llegó de la forma más inesperada, a través de doña Carmen, la vecina de 82 años que vivía en la casa de al lado y que Elena había visto cada mañana durante los últimos 20 años caminando enérgicamente por la colonia. Esa tarde de noviembre, mientras Elena estaba sentada en su patio, sintiéndose derrotada, después de otra lectura de 278 mg/dl, escuchó la voz alegre de doña Carmen saludándola desde el otro lado de la cerca de madera. «Elena, mi niña, ¿cómo estás? Te he visto muy preocupada últimamente», le gritó doña Carmen con esa energía que siempre había caracterizado a la anciana, a pesar de su edad avanzada. Elena levantó la mirada y se sorprendió al ver a su vecina cargando 2 bolsas pesadas del mercado, moviéndose con una agilidad que ella misma había perdido en los últimos meses. «Hola, doña Carmen, ¿estoy bueno? Luchando con mi diabetes. Los números no bajan por nada». Doña Carmen dejó sus bolsas en el suelo y se acercó a la cerca que separaba sus patios. «¡Diabetes! ¡Ay, mi niña! Yo también la tuve durante 15 años. Los doctores me dijeron que era crónica, que tendría que vivir con ella para siempre». Elena la miró con incredulidad. «¿La tuvo? ¿Ya no tiene diabetes?» «Hace 8 años que mis análisis salen normales». «Elena, sin pastillas, sin inyecciones, sin nada», respondió doña Carmen con una sonrisa que irradiaba salud genuina. «¿Quieres que te cuente
cómo lo logré? Sin esperar respuesta, doña Carmen saltó ágilmente la cerca baja que separaba sus patios, un movimiento que dejó a Elena aún más asombrada. Una mujer de 82 años que se movía mejor que ella, que tenía 67. Todo cambió cuando mi nieta, la que estudió nutrición en la Universidad de Guadalajara, me explicó algo que ningún doctor me había dicho, comenzó doña Carmen, sentándose en la silla de plástico junto a Elena. Me dijo que había una fruta que yo comía mal, en el momento equivocado, y que si la comía de la forma correcta, podía ayudar a controlar el azúcar mejor que muchos medicamentos. Elena se inclinó hacia adelante, sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza. ¿Qué fruta? La toronja, mi niña. Pero no cualquier toronja, ni de cualquier manera, explicó doña Carmen. Tenía que ser toronja roja, la pulpa bien roja, no la blanca, y tenía que comerla de una forma muy específica. Doña Carmen se levantó y caminó hacia su cocina, regresando minutos después con una toronja grande de pulpa roja intensa y un cuchillo pequeño. Mira, Elena, a la toronja roja contiene algo que se llama naringenen, un compuesto natural que ayuda a que la insulina funcione mejor en nuestro cuerpo. Un estudio de la Universidad de Navarra demostró que las personas que comen media toronja roja antes de cada comida principal pueden reducir su resistencia a la insulina hasta en un 35%. Elena observó fascinada cómo doña Carmen cortaba la toronja por la mitad, exponiendo la pulpa roja brillante que goteaba jugo dulce. Pero doña Carmen, siempre me dijeron que las frutas suben el azúcar. Mi doctor me prohibió casi todas. Ese es el error que yo también cometía, mi niña, respondió doña Carmen, partiendo cuidadosamente una de las mitades en gajos. Las frutas dulces y maduras sí pueden subir el azúcar rápidamente, pero la toronja roja, especialmente cuando se come de la manera correcta, hace exactamente lo opuesto. Doña Carmen explicó que el secreto estaba en el momento y la forma de consumirla. Tienes que comer exactamente media toronja roja, con toda la pulpa y la parte blanca que está pegada a los gajos, exactamente 30 minutos antes de tu comida principal. No después de comer, no entre comidas, sino 30 minutos antes. ¿Por qué 30 minutos?, preguntó Elena, ahora completamente absorbida en la explicación. Porque la naringenina necesita ese tiempo para preparar tu sistema digestivo, continuó doña Carmen. Cuando comes la toronja media hora antes de la comida, este compuesto activa unas enzimas especiales que hacen que tu cuerpo procese mejor los carbohidratos que vas a comer después. Es como si le dijeras a tu páncreas, prepárate, que va a llegar comida y tienes que trabajar de forma más inteligente. Elena estaba fascinada. ¿Y la parte blanca también se come? Especialmente la parte blanca, exclamó doña Carmen. Esa parte que todos botamos contiene pectina, una fibra natural que hace que el azúcar de los alimentos se absorba más lentamente en tu intestino. Es como si fuera un regulador natural que evita que el azúcar llegue de golpe a tu sangre. Doña Carmen le mostró a Elena cómo separar los gajos correctamente, manteniendo pequeños pedazos de la parte blanca adheridos a cada gajo. Mastica bien cada gajo, mi niña. No te lo tragues rápido como si fuera medicina. Disfrútalo, saboréalo. Deja que tu saliva se mezcle bien con el jugo. ¿Cuántas veces al día?, preguntó Elena, sintiéndose como una estudiante ansiosa por aprender. Media toronja 30 minutos antes del desayuno y media toronja 30 minutos antes de la comida principal del día. Solo 2 veces. Mas no es mejor. Elena, la constancia es lo que importa, no la cantidad, explicó doña Carmen. Y tiene que ser todos los días, sin fallar ni uno solo día. Durante al menos 3 meses para ver los resultados reales. Elena frunció el ceño. ¿Pero no es mucha azúcar natural? Los doctores siempre me dicen que evite las frutas. Doña Carmen sonrió con paciencia. Mi niña, una toronja roja completa tiene menos azúcar natural que una rebanada de pan integral. Y, a diferencia del pan, la toronja viene con sus propios reguladores naturales a la fibra, la naringenen y otros compuestos que ayudan a que tu cuerpo procese mejor todos los alimentos. Continuó explicando que la toronja roja también contenía antioxidantes llamados licopenos, los mismos que hacen que los tomates sean rojos, que ayudaban a proteger los vasos sanguíneos del daño que causa el azúcar alta. Es como si fuera un escudo protector para tus arterias, Elena. ¿Y usted realmente controló su diabetes solo con esto?, preguntó Elena.
aún incrédula. No solo con esto, aclaró doña Carmen. Seguí comiendo bien, caminando cada día, tomando mis medicamentos. Pero la toronja fue la pieza que faltaba en el rompecabezas. A los 2 meses, mis números comenzaron a estabilizarse. A los 6 meses, mi doctor redujo mis medicamentos. Al año, mis análisis salieron completamente normales. Doña Carmen se levantó y regresó minutos después con una libreta vieja llena de anotaciones. Mira, aquí tengo todos mis números de esos años. El primer día que comencé con la toronja tenía 267 mg/dl en ayunas. Después de 3 semanas, han 198, después de 2 meses, han 156, después de 6 meses, han 108. Elena examinó las páginas llenas de números, escritos con letra temblorosa, pero legible. Era un registro meticuloso de 8 años de mediciones que mostraban una transformación gradual pero constante. ¿Tiene que ser toronja roja específicamente?, preguntó Elena. Sí, mi niña, la toronja blanca no tiene la misma concentración de naringenina y tiene que estar madura pero firme. Si está muy blanda, significa que ya perdió muchas de sus propiedades activas, explicó doña Carmen. En el mercado Corona venden las mejores, son de Veracruz, bien rojas por dentro. Doña Carmen le entregó a Elena la media toronja que había cortado. Pruébala ahora mismo, 30 minutos antes de tu cena. Mañana me cuentas cómo te sentiste. Elena tomó los gajos con manos temblorosas, sintiendo por primera vez en meses que tal vez existía una esperanza real. El sabor era intenso ácido, pero no desagradable, con un toque de amargura que venía de la parte blanca, pero también con una dulzura natural que no la hacía sentir culpable. ¿Y si no funciona conmigo?, preguntó Elena después de terminar la media toronja. Doña Carmen la miró a los ojos con ternura. Elena, durante 15 años, los doctores me dijeron que la diabetes era para toda la vida. Durante 15 años yo creí que estaba condenada a pincharme el dedo cada día, a vivir con miedo, a sentir que mi cuerpo me traicionaba. La toronja no es magia, mi niña, es ciencia. Dale una oportunidad a tu cuerpo de sanar. Mientras doña Carmen se despedía y regresaba a su casa cargando sus bolsas del mercado, con la misma energía de siempre, Elena se quedó sentada en su patio, sintiendo algo que no había experimentado en meses, en esperanza genuina. Esa noche, exactamente 30 minutos después de comer la media toronja, Elena cenó su porción habitual de pollo con verduras. Por primera vez en semanas, no calculó obsesivamente cada gramo. No se sintió culpable por cada bocado. No se levantó de la mesa con ansiedad por lo que el glucómetro le diría 2 horas después. Cuando Carlos la vio más relajada durante la cena, le preguntó qué había cambiado. Elena le contó toda la conversación con doña Carmen, mostrándole la libreta con los números históricos y explicándole sobre la naringenina y los efectos de la toronja roja. ¿Una fruta puede hacer todo eso?, preguntó Carlos, escéptico pero esperanzado. No lo sé, mi amor, respondió Elena, pero por primera vez en meses siento que tengo algo concreto que puedo hacer, algo simple. Algo que está en mis manos. Si quieres más soluciones como esta, suscríbete y activa la campanita. Esto puede ayudar a alguien que amas. Esa noche, Elena durmió mejor de lo que había dormido en semanas. No se despertó a las 2 de la madrugada para medirse el azúcar. No tuvo pesadillas sobre complicaciones diabéticas. No se levantó 5 veces al baño. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo parecía estar en paz. 3 semanas después de su encuentro con don Roberto, Esperanza se despertó como cada mañana, pero esta vez algo era diferente. Al abrir los ojos y mirar hacia la mesa de noche, pudo distinguir claramente las manecillas del reloj sin tener que acercarlo a su rostro. Eran las 6:15. ¿Será posible?, murmuró, incorporándose lentamente en la cama. Tomó el frasco de pepitas que ahora mantenía siempre en su mesa de noche y se dirigió a la cocina para tomar su dosis matutina, un ritual que había cumplido religiosamente durante 21 días consecutivos, sin fallar ni una sola mañana. Mientras masticaba lentamente su cucharada de pepitas con el vaso de agua, notó que podía leer la fecha en el calendario de la pared sin entrecerrar los ojos. Era 15 de octubre, hacía 3 semanas. Ese mismo calendario había sido solo una mancha blanca borrosa colgada en la pared. Se acercó a la ventana de la cocina y miró hacia el patio de la señora Carmen. Por primera vez en meses, pudo distinguir claramente los geranios rojos que tanto admiraba. No eran solo borrones de color,
sino flores definidas con pétalos individuales que podía contar si se concentraba. Incluso podía ver las hojas verdes con sus nervaduras, los tallos delgados, las pequeñas gotitas de rocío que brillaban bajo la luz matutina. Dios mío, suspiró, sintiendo que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de frustración, sino de gratitud profunda y de asombro ante lo que estaba experimentando. Durante esas 3 semanas, los cambios habían sido graduales pero constantes, como el amanecer que llega poco a poco hasta iluminar completamente el día. La primera semana apenas había notado una pequeña mejoría. Anne podía leer los números grandes del teléfono sin acercarlo tanto. La segunda semana, las letras de las etiquetas en los frascos de la cocina se habían vuelto más nítidas y podía distinguir mejor los colores en la televisión. Y ahora, en la tercera semana, podía ver con una claridad que no había experimentado en más de un año. Se dirigió a la sala y encendió la televisión para ver las noticias matutinas. Por primera vez en meses, pudo seguir los titulares que aparecían en la pantalla sin forzar la vista. Podía distinguir los rostros de los conductores, leer los nombres de las calles en las notas periodísticas, ver los detalles que había perdido gradualmente y que creía perdidos para siempre. El teléfono sonó. Era su hija Patricia, que había desarrollado la costumbre de llamarla cada mañana desde que se enteró del experimento de las pepitas. «Buenos días, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Sigues notando mejoría?» Patricia respondió Esperanza con voz emocionada. «No vas a creer lo que me está pasando. Puedo ver la televisión con claridad perfecta. Puedo leer el calendario de la pared. Puedo ver los geranios de la señora Carmen como si estuvieran al lado mío». ¿En serio, mamá? ¿Las pepitas de calabaza realmente te están ayudando tanto? Mija, es como si alguien hubiera limpiado los cristales de mis ojos con el mejor limpiador del mundo. No puedo creerlo yo misma. Ayer leí una revista completa sin cansarme. Mamá, me da tanta alegría escucharte así. Hace semanas que no te oía tan contenta. Después de la llamada, Esperanza decidió poner a prueba su vista mejorada con el desafío más grande que podía imaginar. Fue a su ropero y sacó la caja de madera donde guardaba sus materiales de bordado, los mismos que había abandonado meses atrás, cuando ya no podía distinguir los colores de los hilos, y que representaban no solo un pasatiempo, sino una fuente de ingresos extra que había perdido. Se sentó en su silla favorita, la mecedora de mimbre que había comprado en Tlaquepaque durante su luna de miel, y tomó una aguja del tamaño más pequeño que tenía. Con cuidado, seleccionó un hilo rojo del más delgado y, por primera vez en 6 meses, logró enhebrarlo al primer intento sin siquiera entrecerrar los ojos. Sus manos temblaron de emoción. «Puedo bordar otra vez», se dijo en voz alta, como si necesitara escucharlo para creerlo completamente. Pasó toda la mañana bordando pequeñas flores en una servilleta blanca, redescubriendo la alegría de crear algo hermoso con sus propias manos. Cada puntada era una pequeña celebración. Cada color que distinguía perfectamente era un milagro recuperado. Cada detalle que podía ver era una confirmación de que su vida había dado un vuelco extraordinario. Mientras bordaba, pensaba en todas las cosas que podría volver a hacer al leer las novelas que tanto disfrutaba. Ayudar a sus vecinas con documentos difíciles. Volver a cocinar recetas complicadas, sin miedo a confundir ingredientes. Caminar por su barrio, sin temor a tropezar. A media mañana, decidió salir al mercado. Esta vez, el camino que había sido tan difícil y peligroso durante las últimas semanas se sintió completamente diferente. Pudo leer los nombres de las calles con facilidad total, distinguir los números de las casas, ver los obstáculos en las banquetas mucho antes de llegar a ellos, identificar a las personas conocidas desde lejos. El mercado se había transformado en un festival de colores y detalles que había olvidado que existían. Podía ver las texturas de las frutas, los matices de color en las verduras, las expresiones en los rostros de los vendedores. Era como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro y súbitamente hubiera recuperado todos los colores. Cuando llegó al puesto de Doña Rosa, la vendedora la recibió con sorpresa y alegría. «Esperanza, te ves completamente diferente hoy. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te brillan los ojos de una manera hermosa. Doña Rosa, las pepitas de calabaza que me recomendó don Roberto realmente funcionaron. Puedo ver mucho mejor de lo que veía hace un año. ¡Qué maravilla!». Don Roberto tenía razón entonces. «Me da muchísimo gusto por ti.
Se nota hasta en tu manera de caminar. Por primera vez en meses, Esperanza pudo elegir personalmente sus verduras con el cuidado y la experiencia de décadas. Examinó cada jitomate buscando el grado perfecto de madurez. Distinguió perfectamente entre los chiles poblanos y los güeros por su forma y color característico. Seleccionó la calabaza más fresca basándose en su color brillante y textura firme. Tocó las cebollas para sentir su consistencia. En el puesto de carnes, don Raúl la recibió con una sonrisa enorme. Señora Esperanza, qué diferente se ve. Ya no necesita que le diga qué carne es cuál. Don Raúl, puedo ver perfectamente cada corte. Quiero esa rachera que está ahí, la que tiene buenas vetas de grasa. Excelente elección. Se nota que ya recuperó su ojo experto para la carne. En el puesto de don Esteban, compró más pepitas y le agradeció infinitamente por haber sido parte de su transformación. Señora Esperanza, usted se ve como una persona completamente diferente. Qué alegría me da verla así. Tiene hasta mejor postura. Don Esteban, estas semillas me devolvieron la vida. Ahora entiendo por qué don Roberto se veía tan seguro de sí mismo, tan confiado. La vista no es solo ver, es independencia. De regreso a casa, Esperanza se detuvo en la casa de su vecina Lupita, la misma que semanas atrás le había pedido ayuda para leer una receta y ella había rechazado por vergüenza y miedo a no poder ayudar. Lupita, ¿tienes esa receta que querías que te leyera? Ahora sí puedo ayudarte. Esperanza, ¿qué te pasó? Te ves radiante, como si fueras otra persona. Esperanza le contó toda la historia con lujo de detalles en el encuentro casual con don Roberto, las pepitas de calabaza, la mejoría gradual semana a semana, la constancia del tratamiento, la transformación total que había experimentado. Lupita la escuchó fascinada, tomando notas mentales de cada detalle. ¿Y realmente funcionó tan rápido? ¿En solo 3 semanas? Lupita, en 3 semanas recuperé una vista que pensé que había perdido para siempre. Y lo más increíble es que la solución estaba en mi propia cocina, en las semillas que tiraba cada semana a la basura, sin pensarlo 2 veces. Esa tarde, mientras preparaba su guisado de calabaza, Esperanza separó cuidadosamente todas las semillas con el amor y respeto de quien maneja un tesoro. Las lavó meticulosamente y las puso a secar como le había enseñado don Roberto. Ya no era solo para ella, ahora tenía un propósito más grande, ayudar a otras personas que podrían estar pasando por lo mismo que ella había vivido. Llamó a sus 3 hijos para contarles sobre su transformación completa. Roberto, desde Tijuana, no podía creer el cambio radical en la voz de su madre. Mamá, ¿te escuchas completamente diferente? Escuchas, feliz, confiada, como la mamá que siempre conocimos. Roberto, por primera vez en meses me siento como yo misma otra vez. Puedo leer libros, puedo ver televisión sin esfuerzo, puedo elegir mi propia comida en el mercado, puedo bordar otra vez, he recuperado mi independencia completa. ¿Y todo eso? ¿Con semillas de calabaza? Todo con una cucharada diaria de pepitas crudas, mijo. Tan simple como eso. Tan poderoso como eso. Carmen, su hija de Puerto Vallarta, lloró de alegría al escuchar a su madre tan animada y llena de vida otra vez. Mamá, voy a contarles a todas mis amigas y compañeras de trabajo. Seguramente hay muchas personas que necesitan saber esto. Sí, Carmen, en eso es exactamente lo que pienso hacer yo también. No puedo quedarme callada con algo tan importante. Esa noche, Esperanza se sentó a escribir una carta detallada que pensaba llevar al grupo parroquial del domingo. Quería compartir su experiencia con todas las señoras que, como ella, podrían estar sufriendo problemas de vista y resignándose a creer que no había solución natural, que solo les quedaba esperar a que el problema empeorara. Al día siguiente, durante la reunión del grupo parroquial en el salón anexo a la iglesia, Esperanza compartió su historia completa ante un grupo de 25 mujeres que la escucharon con atención absoluta. Varias confesaron que también habían notado deterioro en su vista, pero que no sabían qué hacer al respecto. Esperanza, dijo doña Carmen, una mujer de 70 años que había sido su amiga durante décadas. Yo también he estado tirando esas semillas toda mi vida. ¿Realmente crees que me puedan ayudar a mí también? Carmen, te lo garantizo con mi propia experiencia. Pero tienes que ser constante. Todos los días, sin falta, una cucharada en ayunas. No puedes saltarte ni un solo día.
3 meses después, el grupo parroquial se había convertido en un testimonio viviente del poder de las pepitas de calabaza. 8 señoras habían experimentado mejoría significativa en su vista, y la noticia se había extendido por todo el barrio como un reguero de pólvora positiva. Esperanza se había convertido involuntariamente en una especie de consejera natural para personas con problemas visuales. Su casa recibía visitas constantemente de personas que querían conocer los detalles exactos del tratamiento, que querían escuchar su testimonio de primera mano, que necesitaban la esperanza que ella había encontrado. El secreto, les decía siempre con paciencia infinita, no está en las pepitas por sí solas, está en la constancia, en tomarlas todos los días sin falta, en creer que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse cuando le damos exactamente lo que necesita. Hoy, 6 meses después de su encuentro con don Roberto, Esperanza tiene una vista tan clara que puede enhebrar agujas sin dificultad, leer libros durante horas sin cansancio visual, bordar los diseños más intrincados y caminar por su barrio con la confianza y seguridad de siempre. Pero más importante que eso, ha recuperado su independencia total, su dignidad personal y su alegría de vivir. Cada mañana, mientras mastica su cucharada de pepitas con el vaso de agua, Esperanza sonríe recordando cómo estuvo a punto de rendirse, cómo sus hijos casi la convencen de dejar su casa, cómo pensó que su vida útil había terminado y que no le quedaba más que resignarse a la dependencia. Nunca es tarde para cambiar nuestra historia, se dice cada día mientras mira por la ventana con ojos que ven cada detalle del mundo. Y a veces, la solución más poderosa es también la más simple. Hoy, Esperanza vuelve a caminar hasta el mercado con firmeza y confianza. Lee las etiquetas, elige sus propias verduras, saluda a los vendedores mirándolos directamente a los ojos. Ha recuperado no solo su vista, sino su lugar en el mundo. También puedes cambiar tu historia. Y todo puede comenzar con una cucharada y un pequeño paso hacia la esperanza. Si esta historia te inspiró y crees que puede ayudar a alguien que conoces, compártela con tus familiares y amigos. Dale like si te gustó descubrir este secreto natural que ha transformado la vida de tantas personas. Y suscríbete para recibir más historias como esta, porque todos merecemos envejecer con salud, independencia y esperanza. Recuerdan, a veces lo que más necesitamos está más cerca de lo que imaginamos. En el caso de Esperanza, estaba literalmente en su cocina, esperando ser descubierto.